¿Qué tal, tres? Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar este nuevo video hablando sobre lo que es análisis fundamental, ¿ok? Como ya sabemos, en el video anterior hablamos de lo que es el análisis técnico, que es la herramienta que nos ayudará a determinar los dichos patrones que se repiten a lo largo del tiempo para buscar comprar o vender según eso, ¿ok? Según esos criterios de análisis en nuestra gráfica. Y ahora hablaremos de lo que es el análisis fundamental, que es la otra cara de la moneda. Lo importante de esto es cuando tal vez unimos parte de lo análisis fundamental con nuestro análisis técnico, ¿ok? Como sabemos, el análisis fundamental es el que determina el movimiento como tal del mercado, que va a ser hacia la alza o hacia la baja, debido a la situación macroeconómica que ocurre dentro de un país o región. Y según sabiendo eso, podemos determinar si podemos comprar o vender, ¿ok? Por eso es que los dos como tal van de la mano en nuestros análisis. Ahora, el análisis fundamental es el que estudia las variables económicas, sociales, políticas de un país para así determinar eh, la oferta o la demanda que pueda tener dicha divisa. Por ejemplo, sabiendo lo que es en CACHIF, ¿sí? Sabiendo, por ejemplo, lo que es el CAT, de las oportunidades de noticias con respecto al desempleo, si el desempleo ha disminuido, si el empleo ha aumentado, si la producción ha aumentado, CAT que mueve más que todo lo que es una divisa, que es esto petrolera, ¿sí? Que exporta una gran cantidad de petróleo, saber cómo se encuentra en ese aspecto, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar lo que es forexfactory.com, que es mi página como tal, personalmente la que mayor utilizo para lo que es el calendario económico. ¿Okay? Como sabemos, todas las divisas como tal en general, diariamente los mercados, los inversionistas esperan en un calendario económico los patrones o las noticias macroeconómicas para dar un vuelco o para poder invertir en dichas divisas. Por ejemplo, en CACHIF. Por ejemplo, esta semana bueno, esta plataforma ya no la he visto anteriormente. Recuerden tener lo que es su horario ya establecido con respecto a la hora local donde ustedes se encuentran, y también aplicarle filtro a lo que es las noticias. Entonces yo me voy a quedar con las que son de mediano impacto y más alto. Estas son de impacto más bajo y este mucho más bajo, por lo cual voy a aplicar filtro. Y aquí me aparecen todas las noticias importantes que yo voy a tener para el día de hoy. Entonces, por ejemplo, yo estaba buscando o realicé una entrada en compras en esta área aproximadamente en esta zona, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió con este punto? Es que resulta que yo había comprado y cuando el precio se encontraba aproximadamente en esta zona, resulta que venía una noticia macroeconómica con respecto al desempleo en el canadiense. ¿Sí? Entonces, si yo voy a lo que es el calendario económico del día viernes, por ejemplo, vamos a ubicarnos acá, 4 de diciembre a las 7:30, ¿sí? En la parte de abajo aparece la hora, a las 7, ¿sí? El 4 de diciembre a las 7. Entonces, si yo voy al CAT a las 8:30 prácticamente, aquí me dice que había una noticia con el cambio de desempleo y la tasa de desempleo, ¿ok? Entonces, si vamos aquí a la carpetica y expandimos, nos dice porcentaje de actual laboral total que está desempleada, porcentaje de la fuerza laboral total que está desempleada y que busca activamente empleo durante el mes anterior. Dice entonces actual, sí, que es la noticia que va a aparecer en ese preciso momento a las 8:30, dice menos de lo pronosticado es bueno para la moneda, por lo cual aquí aparece la cifra anterior, ¿sí? Del mes anterior, y aquí aparece el pronóstico o lo que se espera para esa divisa. Entonces, menor a lo esperado, que salió 8.5, lo cual es positivo para el CAT. Entonces, fue una noticia que fue positiva, la cual si yo busqué una compra aproximadamente en esta área, lo que hizo es que el precio se fortaleció o el CAT se fortaleció, ayudándome, o mejor dicho, recapitalizando el precio a que termine de irse a la dirección en donde yo lo tenía proyectado, ¿ok? Entonces, esa es la forma como tal que buscamos correlacionar tal vez nuestras operativas de análisis técnico
con lo fundamental. Por eso es importante saber, o mejor dicho, si no sabes, prevenir algún tipo de noticias. Porque, por ejemplo, si yo sé de que viene tal vez una tasa de desempleo en estos momentos, yo tal vez debo prevenir ejecutar una entrada en ventas actualmente, o tal vez debo prevenir ejecutar una entrada en compras, porque no sé si la tarifa vaya a salir positiva, si la tasa vaya a salir positiva o vaya a salir negativa en ese caso, ¿no? Ya que si no sabes lo que es estudiar y eso lo que es análisis técnico, entonces mejor es prevenir algún tipo de acontecimiento o un movimiento volátil a tu contra. Entonces, con esto o con el calendario económico, de manera diaria, puedes intervenir o puedes ver qué es lo que los inversionistas están esperando para cada día, porque para cada día los inversionistas esperan prácticamente una noticia, sí, que es el CAD, que puede ser el dólar, que puede ser el dólar, ¿sí? El jueves, miércoles, martes, ¿sí? Y para la próxima semana seguramente vamos a tener otras próximas noticias, entonces vamos a darle desde del 7, ya va, fecha de inicio. Sí, entonces esto es para la próxima semana que viene, en donde prácticamente tenemos todas estas noticias. Entonces, por eso es importante un movimiento, sí, por eso es importante, no, perdón, lo que hice aquí, estoy colocando desde noviembre. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, entonces lo estoy colocando desde el 7 de noviembre. La próxima semana, cuando aperture el mercado, entonces estas van a ser las noticias que van a mover el mercado para la siguiente semana. Por eso es importante entonces saber dónde estamos ubicados, qué tenemos que esperar para ese día o para esa semana y qué es lo que va a mover el mercado en cuanto a fundamentales. ¿Ok? Una noticia, por ejemplo, una semana con poco impacto en lo que es términos económicos fundamentales, simplemente podemos ver de que tal vez veamos un mercado más apegado en cuanto a análisis fundamental, ¿sí? Es decir, que veamos un gráfico un poco más pasivo, un poco menos volátil y un desplazamiento del precio respete más el análisis técnico que fundamental, porque obviamente fundamental pues hay pocas noticias. Y otra cosa con respecto a eso es tener en cuenta lo que es la carpeta, lo que es la previsión, el pronóstico y lo que es la realidad, ¿sí? Porque una cosa es lo que se espera, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el euro, el jueves a las 7:45 hay un pronóstico anterior de que es 0,0, un pronóstico de lo que se espera, que se siga manteniendo 0,0, y después está lo que es el efecto actual del mercado. Así que si sale un actual o mayor de lo pronóstico, es bueno para la moneda. Entonces, tener en cuenta eso. Recuerden también de que en la parte de la derecha aparecen las historias relacionadas, en donde aparecen etiquetas de algunas noticias importantes relacionadas a esa dicha noticia que dio ese impacto. ¿Okay? Aquí tenemos la frecuencia, programa 8 veces al año, aquí tenemos derivado vía, también llamado yo no sé qué, y todo lo demás. Entonces, ¿por qué a los comerciantes les importa saber esto? ¿Sí? ¿Por qué a nosotros los traders nos importa saber este tipo de noticias, la tasa de interés a corto plazo y todo lo demás? Sí, entonces todo eso es importante leer un poco más y saber y entrar en el mundo de lo que es análisis fundamental un poco más y empañarnos para que no nos agarren desprevenidos las noticias, ¿ok? Otra cosa es leer, por ejemplo, lo que está ocurriendo, los acontecimientos que están ocurriendo, qué es lo que produce cada divisa y lo que le puede afectar, con quién tiene alianzas, por ejemplo, China, la discusión, por ejemplo, de Estados Unidos con China, ¿sí? En qué afecta al,
al mundo de las divisas, este tipo de conflictos como tal, entonces tenerlos también en cuenta. Aquí todo aparece un cronograma de todo lo que es esto, ese tipo de noticias en cuanto a cronogramas, ¿sí? Porque publican es debido a la frecuencia, ¿sí? Es decir, si hay un análisis que sale en 1 minuto, entonces publica 1 minuto, después el de 2 horas, después el de 8 horas y así sucesivamente hasta que en un término de aproximadamente 24 horas. Y aquí otras noticias completamente importantes, ¿sí? Y que incluso las señalas como el impacto que pueda tener en el mercado, ¿sí? Entonces aquí un alto impacto, entonces si hay un alto impacto, buscar por qué hay un alto impacto y leer un poco más de qué se trata esa noticia y a quién y a qué divisa puede afectar. Entonces, eso en cuanto a lo que es análisis fundamental, tenemos esto, vamos a tener otra información o otra parte de la academia en donde vamos a hablar más específicamente qué son los datos que mueven el mercado como tal en general y lo que esperan los grandes inversionistas para comprar o para vender, pero ya eso es otra parte, otra expansión de lo que es la academia, que también los estoy esperando por allá. Y entonces como tal, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando van a realizar un análisis técnico y lo que tienen que tener en cuenta en cuanto a lo que es el análisis fundamental. Espero que les haya gustado y nos vemos en nuestro siguiente video.